Sí, buenos días. Agradezco la invitación a este congreso de la Comego. Agradezco al comité organizador y al doctor Eduardo Arana por haberme otorgado la oportunidad. Bien, pues en la plática que me encomendaron es la detección temprana en el cáncer de ovario. ¿Realmente existe? Soy médico de la Unidad de Tumores Ginecológicos del Hospital General de México. Vamos a hablar un poco de generalidades sobre el cáncer de ovario y su detección en etapas tempranas. Ubiquémonos que la plática va a tamizaje, es decir, cómo podemos detectar el cáncer de ovario en etapas tempranas. Hablando de generalidades, en mujeres de 50 a 75 años se ve que aproximadamente a los 63 años en promedio es cuando se presenta este tumor. El 16% se diagnostica entre 40 y 44 años. Una supervivencia de 5 años, global 46-53%. Esto es una estadística del 2000 al 2018 de un artículo del 2017. Veremos más adelante publicaciones más recientes. En los últimos 20 años se ha aumentado el 5% de la supervivencia, es decir, no se ha podido impactar para que las pacientes con cáncer de ovario sobrevivan más en comparación con el cáncer de mama, con el cáncer de estómago, que sí se ha podido impactar. Y tiene una prevalencia, definamos prevalencia como la proporción de individuos de grupo o población que presenta una característica o evento determinado de un 3%. En el panorama epidemiológico vemos que el cáncer de ovario en general ocupa el 18º lugar con 313.959 casos, hablamos de un Globocan del 2020, y es la 15ª causa de muerte con 207.252 muertes. Es decir, muere más del 60% de las pacientes con cáncer. Y si nos vamos a la imagen, vemos aquí que tenemos obviamente mama, colon, pulmón, cervix, tiroides. Vean, la incidencia de tiroides es bajísima, la muerte, pero es muy frecuente el diagnóstico. Cuerpo uterino, y hasta abajo tenemos aquí ovario, con una incidencia no despreciable, pero una mortalidad muy alta. Entonces, si nos vamos al Globocan en México, vemos que ocupa el 14º lugar de nuevos casos, y a nivel de muertes el cáncer de ovario ocupa el 12º lugar, con una prevalencia de 13.529 casos y 20.54 por cada 100.000 personas. Seguimos sobre la Gaceta Mexicana de Oncología. En México, repetimos, la edad promedio es 55 a 63 años, con una sobrevida global a 5 años del 35 al 45%. Es decir, de 10 pacientes van a sobrevivir 3 o 4 cuando mucho a 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que son pacientes que fueron detectadas a tiempo o que el tratamiento inicial fue el adecuado, es decir, una citorreducción, haber quitado todo el tumor para que la quimioterapia actúe con mayor facilidad. Pero lamentablemente la etapa clínica más frecuente en el cáncer de ovario es la etapa 3 y 4, es decir, localmente avanzado. Y se ha visto que hay una atención retardada de 6 a 12 meses para la atención de la paciente. Este punto es bien importante para que hagamos un diagnóstico, pudiera ser de una detección temprana del cáncer de ovario, la sintomatología. Porque veremos más adelante que no hay un estudio específico para un tamizaje. Entonces, si vemos cuestiones comerciales o de propaganda a nivel mundial, pues existe el Beat Ovary Cancer, que es bloating, flotando, eating less and feel full, o sea, comer rápida, dolor abdominal y problemas con la micción. Pero cuando esto sucede, ya estamos hablando de un cáncer que ya está afectando la cavidad peritoneal. Entonces, el riesgo de la mujer posmenopáusica para cáncer de ovario a lo largo de su vida es del 9 al 13% y sabemos que hay un diagnóstico tardío. Entonces, en artículos está demostrado que la importancia del diagnóstico temprano va a impactar en la sobrevida global.
En la etapa clínica 1, el 95% viven 5 años, es decir, cuando el tumor está localizado al ovario y no ha roto la cápsula. En la etapa 3, es decir, cuando ya el tumor ya hizo disminución peritoneal y ya está fuera de la pelvis y está en los ganglios retroperitoneales, etcétera, pues solo van a vivir 3 de 10 pacientes a 5 años, si bien nos va. Entonces vamos a hablar un poco de las características como pudiéramos impactar en el diagnóstico del cáncer de ovario, y tenemos que dividir el cáncer de ovario en dos estirpes, o entre dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 va a ser, como vemos aquí, dice Type 1, van a ser de un pronóstico más favorable, como es el endometrioide, el de células claras, el seroso o el carcinoma seroso de bajo grado, el mucinoso y el de Brenner. El tipo 1, su estructura genética es estable, se detecta habitualmente en etapas tempranas, su diagnóstico y su detección, su progresión es lenta. Entonces, por lo mismo, se puede en estos pacientes tener un mejor pronóstico que el tipo 2, que es el seroso papilar de alto grado, o el carcinosarcoma. En estos, la detección temprana es infrecuente porque crecen muy rápidamente. Entonces, estamos viendo que hay dos variedades histológicas y de comportamiento en el cáncer de ovario. Pero vamos a los estudios que pudieran, que hace años, ya vamos a hablar hace 10 años aproximadamente, comenzó a idearse estudios y protocolos prospectivos para ver si el ultrasonido con el CA125, que es el marcador tumoral que nos pudiera ayudar, impactaban y ayudaban para un diagnóstico temprano, ¿no? Entonces, veamos qué nos puede ayudar el ultrasonido. El ultrasonido nos puede dar la morfología del tumor. Vemos aquí que va a haber un puntaje o 5 formas en base al volumen, menores de 10 centímetros cúbicos, de 10 a 50, de 50 a 100, y conforme va aumentando el líquido, pues va aumentando las posibilidades de que sea un cáncer. Y la estructura de este tumor, de este quiste, pues obviamente va a tener relación con malignidad. Mientras más zonas sólidas se presenten o más estructuras sólidas como los tabiques, pues mayor posibilidad va a haber que exista, ¿no? Entonces, si es un buen estudio, es accesible, muchos de ustedes lo deben de tener en su consultorio, el ultrasonido, es de bajo costo, pero es operador dependiente. Entonces, en esto es muy importante el tipo de ultrasonido, ya sea abdominal o endovaginal. Es de mucho mejor calidad y de certeza diagnóstica el ultrasonido endovaginal. Entonces, es una arma que nos puede ayudar para detectar a las pacientes con cáncer de ovario en etapas tempranas. Entonces, el riesgo de cáncer a 3 años con una masa ovárica sin componente sólido es bajo. Cuando es un solo lóculo, tiene un riesgo relativo de 5.3. En las posmenopáusicas, que no es normal en una mujer posmenopáusica tener un quiste, o sea, los quistes se forman por la ovulación habitualmente. Entonces, si una mujer tiene un quiste posmenopáusico, ojo, si nos vamos a las guías de la NCCN, eso es una mujer que hay que seguir u operar con el criterio oncológico. Y las premenopáusicas, vean cómo baja hasta el 0.54% de posibilidades de que sea algo maligno. Multiloculares aumenta ya cuando son varios lóculos, porque hay trabéculas y de ahí puede estar formando un cáncer. Y entonces tiene una sensibilidad de un 80, mayor al 80% con un valor predictivo negativo del 99%. Eso es el ultrasonido. Vamos ahora al marcador tumoral, el CA125. ¿Qué es el CA125? Es una glucoproteína mucinosa de alto peso molecular. Fue descubierta en 1981 por Bars y colaboradores. El 1% de las mujeres sanas va a tener el CA125 arriba de 35, que es el rango. Se eleva en el 50% de los tumores en estadios tempranos y en el 92% de los tumores en estadios avanzados. Entonces, sí tiene utilidad, pero ya que hay un tumor, ¿sí? Y tiene una sensibilidad del 80 y con un rango de normal menor a 35. Pero veamos qué tiene de importancia esto. ¿Dónde se produce el CA125? Pues se produce en el moco cervical, en el líquido amniótico, en la membrana coriónica, en la leche humana, en el epitelio de la vía aérea, en las glándulas respiratorias
y entonces en moco branquial. Es decir, este marcador se eleva en el tejido derivado del epitelio celómico mülleriano, en el endocérvix, en el endometrio, en la pleura, pericardio, peritoneo. Ojo aquí, todo eso es un mesotelio. Entonces, todo lo que tengamos de inflamación del peritoneo, apendicitis, colitis, ovulación, endometriosis, enfermedad diverticular, pancreatitis, problemas gástricos, todo eso está dentro de la cavidad peritoneal. Entonces, por ende, nos va a elevar el CA-125. Pero si recurre o si reúne los criterios para considerarse un marcador tumoral. Porque si hay un tumor y está elevado, ese nos va a servir para el seguimiento. Entonces, muy importante pedirlo cuando hay una masa. También las glándulas mamarias lo pueden secretar, las sudoríparas, intestino, pulmón y riñón. Es decir, muchas estructuras, muchos órganos lo pueden liberar. ¿Qué hay del marcador tumoral, el HE4? Tiene una especificidad del 93%, se varía en fumadores, en usuarios de anticonceptivos orales, con la edad también y la función renal. Interesante aquí es que no varía con la endometriosis, es decir, si está elevado en una endometriosis, no es endometriosis. Es un inhibidor de la proteasa codificada por el gen WFDC2 y se ha visto que tiene utilidad en histologías serosas y endometrioides. Se eleva en el 50% del cáncer, que no eleva el CA-125, y aumenta en un 18% para el diagnóstico sin diferencia significativa como método de tamizaje. Entonces, no es útil como tamizaje. Sí es útil si hay una masa, pero recuérdense que tamizaje quiere decir vamos a hacer un estudio a la población en general para ver si podemos detectar en esta población que no tiene tumor, si existe alguien que pudiera tener el tumor. Entonces, hace 10 años aproximadamente se hicieron varios estudios, los más importantes, el PLCO, el SCSOC y el UKCTOC, para ver si realmente era útil. ¿Y qué nos demostraron? El primero es el efecto del screening en el cáncer de ovario y su mortalidad. Si realmente hacer un screening impactaba en la muerte de las pacientes con cáncer de ovario, en el cual se comparó con próstata, pulmón, colon, y el objetivo era evaluar el tamizaje del cáncer de ovario en la mortalidad. Fue un ensayo controlado aleatorizado. El número de mujeres fueron 78.216, con una edad promedio de 55 a 74. Ojo, ahí era una edad ya posmenopáusica, no metieron premenopáusicas. Asintomático, y fueron 10 centros en Estados Unidos del 93 al 2001. Con una intervención del CA-125 anual por 6 años y un ultrasonido transvaginal anual por 4 años, con un seguimiento de 13 años. Vean ustedes que tienen los grupos de intervención con los que no se les intervino, tienen casi los mismos rangos de poblacionales o estadísticos. También hubo la misma diferencia entre las que tomaban y no tomaban anticonceptivos. Y el antecedente de cáncer de mama también fue muy similar. Es decir, los dos grupos pilotos o los dos grupos de estudio estaban muy homogéneos. Entonces se hicieron las subdivisiones y se encontraron que sí había tumores o no en estos grupos, y se vio que 169 encontraron tumor primario en el ovario, pero también encontraron 151 en pacientes que no habían sido estudiadas con ultrasonido y CA-125. Se encontraron también pacientes cáncer primario y cáncer invasor de la tubo-uterina, y tuvieron casi lo mismo de diagnósticos. Entonces, los resultados fueron que 3.281 mujeres presentaron falsos positivos, es decir, 3.285 mujeres se les diagnosticó como un probable tumor de ovario en etapa temprana o en etapa más avanzada, y 1.080 de ellas fueron intervenidas quirúrgicamente, presentando un 15% de ellas complicaciones serias. Vemos ahí la mayor incidencia fue en etapas 3, y la conclusión fue que no reduce la mortalidad ni el diagnóstico temprano el realizar el ultrasonido con el CA-125. Caramba. O sea, eso sí es importante. Otro estudio randomizado realizado en Japón, prospectivo, controlado,
en mujeres posmenopáusicas, todas son posmenopáusicas, asintomáticas, con un seguimiento de 9.2 años. Se les hizo examen anual ginecológico con CA-125 y ultrasonido endovaginal. Y las características de las pacientes detectadas fue que se detectaron lo mismo en las que se les hizo el seguimiento y a las que no se les hizo el seguimiento. Y la conclusión fue que el 27% del cáncer había tasa de detección de 0.31 sobre 1000 y solo desarrollaron 32 pacientes cáncer. La conclusión fue: no aumenta el diagnóstico en etapa temprana el ultrasonido con el CA-125. Y por último, vamos a ver, hubo muchos estudios, que fue en el Reino Unido, fue un ensayo controlado y autorizado de mujeres posmenopáusicas entre 50 y 74 años, nuevamente posmenopáusicas, en 13 centros de Inglaterra, Gales e Irlanda del 2016. Criterios de exclusión fueron pacientes con masa bilateral o forectomía previa, neoplasia maligna de ovario conocida, neoplasia maligna activa no ovárica y sin factores de riesgo familiares para cáncer de ovario, para que no hubiera algún sesgo, ¿no? O sea, pacientes que no tenían factores de riesgo para desarrollar un tumor. Se hicieron 3 brazos, fue un brazo multimodal, a un grupo de pacientes se les hizo el marcador del CA-125, a otras solo se les hizo el ultrasonido y a otras no se les hizo nada. El número de pacientes, aquí lo tenemos indicadas, 25% fue el multimodal, 25% el ultrasonido y el 50% no se les hizo nada, con un seguimiento a 11 años. Y entonces se vio que solo el 0.6% de las pacientes se les diagnosticó cáncer de ovario, en las multimodal 0.7 de 1.282 pacientes, 0.6 con puro ultrasonido y sin detección en aquellas que solo se les hizo sin detección de 630, 0.6. La conclusión: no aumentaba el diagnóstico en etapa temprana del cáncer de ovario. Entonces, a partir de esto ha comenzado a haber más estudios para anticuerpos o marcadores tumorales. Tenemos el anticuerpo autólogo contra TP53, que detecta una alteración genética más común para el carcinoma seroso de alto grado en un 96%, es decir, solo nos podría ayudar en el seroso de alto grado, con una especificidad del 93% y presente solo del 21 al 30% de las pacientes con cáncer de ovario. Es decir, de 10 pacientes con cáncer, solo 3 se va a diagnosticar. No tiene utilidad. Eleva 8 meses antes que el CA-125. También está el ADN libre de células circulantes de tumor. Es un fragmento a una longitud promedio de 140 a 170 pares de bases. Es un producto de apoptosis tumoral y tiene una sensibilidad y especificidad del 97%. Solo se pudieron usar 69 casos con mutaciones somáticas y solo un caso de cáncer se encontró en etapa 1. Entonces, no hubo gran utilidad. También está la metilación del ADN, que es capaz de identificar un alelo metilado entre 1000 alelos no metilados, detecta 7 genes candidatos. Esto fue un estudio de Zhang y colaboradores, encontró una sensibilidad del 85% y una especificidad del 91% para cáncer en etapa temprana. Witch-Weltler estudió 1.398 pacientes, discriminó entre pacientes sanas y pacientes con masa pélvica benigna y pacientes con cáncer. Encontraron que había una sensibilidad, especificidad del 90 y una sensibilidad del 90 también. Aplicó esta muestra en pacientes con cáncer ovario 2 años previos al diagnóstico, con una especificidad del 96 y una sensibilidad del 16%. Pudiera tener utilidad este estudio. También está el RNA circulante. El RNA no codifica brazos cortos. Este fue un estudio por Yoko y colaboradores utilizando 8 mini RNAs con una sensibilidad del 92 y una especificidad del 91. El estudio discriminó a pacientes con tumores benignos, además que otorgó el subtipo histológico de 4 cánceres, es decir, tuvo la utilidad para poder diferenciar entre el seroso papilar, el de células claras, el endometrioide y el mucinoso. Entonces, este marcador podría ser de utilidad y está en estudio desde el 2018, pero tiene su costo. También se ha estudiado el cepillado intrauterino.
Es decir, se introduce un pap smear aquí a la paciente, donde podría tener un tumor de endometrio o un tumor de ovario, y entonces se le toma un estudio sanguíneo y el pap smear y se compara, ¿no? Con una mutación de 18 genes y un ensayo con la aneuploidía, y podemos ver aquí en la gráfica que se detectó una detección en etapas tempranas, en etapas tardías y en etapas totales hasta de un 80%. Pero en etapas tempranas solo tuvieron una detección menor al 60%. Es otro estudio, un método de diagnóstico que está en estudio. ¿Y qué dicen las guías de la American Cancer Society? ¿A quién realizar el tamizaje? No se recomienda screening en mujeres asintomáticas sin historia familiar o predisposición genética. Es decir, a nivel institucional no está indicado a todas las pacientes hacerles ultrasonido y sea 125. No tiene utilidad y si hay un gasto importante para la institución. Puede haber beneficios si la paciente tiene la mutación del BRCA1 y BRCA2, que en la actualidad se pueden hacer los estudios comerciales a un precio no excesivo. Las guías de la NCCN no recomiendan el tamizaje en la población general, no lo recomiendan, no debe de hacerse. Algunos consideran que las pacientes con riesgo como antecedentes heredofamiliares, cáncer de próstata, cáncer de mama, mutaciones del BRCA. Y entonces, hacer el CA125 del ultrasonido en estas pacientes que tienen este riesgo, pero ningún método de tamizaje actual ha sido útil para realizar el diagnóstico temprano del cáncer de ovario. Es decir, no hay un método de diagnóstico. Y entonces estamos en la oscuridad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que las pacientes sigan llegando en etapas avanzadas? Entonces, ante esta situación, la doctora Dolores Gallardo, que es coordinadora del programa de cáncer de ovario, se hizo a la tarea de comenzar a buscar una forma. Pues si no hay una manera de detectarla en forma con estudios, pues la clínica nos puede ayudar. O sea, las pacientes, recordemos que el cáncer de ovario comienza o da síntomas que muchas pacientes nos han llegado a la unidad de oncología o a la consulta privada con síntomas intestinales, de colitis, de inflamación crónica repetitiva. Entonces, probablemente la detección en etapas más tempranas podamos hacerlo por la clínica, que es donde tenemos que impactar en nuestras comunidades. Médicos generales, ginecólogos, oncólogos teóricamente debemos de saber, pero cuando ya nos llegan los pacientes al oncólogo, pues ya llegan con un tumor avanzado. No. Entonces, en el primer nivel es donde debemos de enseñarle al médico general, al residente, al alumno, a la enfermera, que un síntoma abdominal puede ser un síntoma del ovario. Vemos que aquí está en el 7º lugar de cáncer más frecuente en las mujeres en todo el mundo, ya lo referimos. El cáncer de ovario es más letal que el cáncer de mama o cervicuterino, porque pues ya cuando se da cuenta la paciente ya es muy avanzado. Y es el 2º lugar de letalidad de cáncer en México ginecológico. Esto ya es, estas son unas imágenes que el programa CAOVA, en el cual estamos trabajando también, me facilitaron, y vemos que el pico de incidencia en México es de 41 a 50 con un 30%, pero vean, de 31 a 40 un 13%, es decir, desde los 30 años la mujer puede tener síntomas que nos puedan orientar a una paciente con cáncer de ovario. Entonces, por ahí tenemos que actuar, por la clínica. Y si hay clínica, podemos actuar con marcador y ultrasonido, no irnos al ultrasonido. Es decir, ¿cuál sería el mensaje de la charla? El mensaje de la charla es explorar a las pacientes y hacer una anamnesis adecuada. Entonces, ante esto, la doctora Gallardo obviamente tiene un gran mérito en el progreso del diagnóstico a nivel institucional y a nivel nacional. Se hizo a la tarea, en algunos eventos estuvimos con ella, para que los derechos y obligaciones de los usuarios del servicio de salud
fuera establecida en la Ley de Salud del Distrito Federal, en el cual las mujeres deberán recibir diagnóstico preventivo y oportuno a través de estudios de ultrasonido transvaginal y marcadores tumorales CA-125 para la detección del cáncer de ovario, especialmente las mujeres que se encuentran en la menopausia, priorizando aquellas de alto riesgo con historia familiar de cáncer de mama y ovario en línea directa. Así también el artículo 17, en la materia de la Salubridad General del Gobierno, tiene las siguientes atribuciones: desarrollar programas para la capacitación del personal médico que identifique síntomas y diagnóstico oportuno del cáncer de ovario. Esto es bien importante, enseñar a la gente de primer contacto, a cualquier nivel, los síntomas que puede haber por el cáncer de ovario. Entonces, pues, muy interesante esto, ¿no? Así como la promoción permanente de las campañas de información sobre la prevención y detección del mismo. Y entonces, en base a eso, el grupo Caoba forma un cuestionario en el cual el gobierno del Distrito Federal, en los niveles de primer nivel, a las pacientes se les da el cuestionario, o el médico de primer contacto les hace el cuestionario, y si reúnen un puntaje son candidatas para el CA-125 y el ultrasonido. Y de ahí, si sale con alguna masa, son canalizadas ya sea al instituto, ya sea al Hospital Juárez de México o ya sea al Hospital General de México. Nada más para que vean, esta es una estadística de un artículo que se publicó en del Hospital General, del doctor Torres Lobatón, donde el 44% de las pacientes era dolor abdominal, aumento del perímetro abdominal, tumor y disminución del peso, náusea, vómito y plenitud permanente. Pero, ojo, dolor abdominal, cólico, inflamación. Entonces, vean aquí en la imagen, tenemos el útero, la vejiga, y este es el ovario, es muy pequeño. Entonces, comienza a crecer la lesión y inflama el recto, inflama el sigmoides. Entonces, mujer que tenga datos de colitis repetitiva, crónica, que no mejoran más de 2 semanas, ahí sí hay que hacer un ultrasonido y un CA-125, no a toda la población. Entonces, este es el machote que el gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con el Caoba, elabora con las pacientes y se les hace preguntas sobre la distensión abdominal, sobre el aumento del perímetro, si ha bajado, ha tomado terapia de reemplazo, diagnóstico de endometriosis por el cáncer de endometrioide de ovario, y si se han hecho estudios ultrasonográficos. Si suman más de 5 puntos, esta paciente es candidata a realizarse un ultrasonido y un marcador tumoral. Sale positivo o con signos de probable malignidad, se canaliza a una institución donde tratamos el cáncer. ¿Sí? Debe de irse a una institución oncológica. Aquí está desglosado todo lo que se le pregunta a la paciente: menstruación, edad, número de gestas, familia, etc. Esto lo podrán obtener, si así lo desean, por medio del gobierno de la Ciudad de México. Y entonces aquí sale el puntaje, ¿sí? Este es el teléfono por donde se puede conseguir este machote. Y para concluir, entonces, ¿qué pasa con este programa que estamos haciendo? Está aquí movida la diapositiva un poco, pero la paciente se le diagnostica. Si es negativo, pasa a seguimiento; si es positivo, pasa a un segundo o tercer nivel, instituto, hospital general, y van canalizadas dirigidamente a ciertos médicos para que nosotros podamos capturar las pacientes y no se pierdan. Entonces, llevamos un control de expedientes con el gobierno del Distrito Federal. Esto es aplicable en la Ciudad de México. En conclusiones, ojo con sintomatología digestiva repetitiva de las pacientes, solicitar ultrasonido y CA-125, no a todas, pero quienes tengan inflamación. Realizar una buena historia clínica familiar, primer grado, segundo grado, cáncer de mama, cáncer de próstata. Revisar a toda la paciente que acuda a hacerse un papanicolau. O sea, si se va a hacer un papanicolau, exploración bimanual, enseñarle a la enfermera, enseñarle al médico general cómo revisar los ovarios. Así vamos a poder impactar. Aplicar en los primeros niveles de salud el cuestionario Caoba y no dudar en solicitar un ultrasonido CA-125 si tenemos la duda. Entonces, el diagnóstico oportuno se puede lograr educando a médicos generales, a ginecólogos, a pacientes
y a la población, a las mujeres, que no crean que es una ovulación, que es su menstruación el dolor. Dolor que persiste por más de 2 semanas abdominal, de colitis y que se dio tratamiento, esa es una paciente que debemos de estudiar, no toda la población. Muchas gracias.